león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en el medio del trono uno de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua, de pueblo y de nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este cántico, viste que los santos, dice el texto, que le elevan un cántico al Cordero. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. ¿Este cántico no se da en tiempo presente? Se da en tiempo presente, claro. ¿Ves cómo él lo ve sucediendo? Exacto. ¿Ves cómo puntualmente el caso que yo te estoy presentando es presentado como que ocurre en tiempo presente? ¿Lo ves? Pero sería mucho más, haría más sentido pensar que esos 24 ancianos de lo que se habla allí son sacerdotes, porque lo menciona. Es que, está bien. Hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes. O sea, hay una descripción de quiénes son esos 24 ancianos. Sí, recordá que... María no está dentro de ese círculo. Ok. Por eso que yo te digo, si puedes buscar otro versículo que sea más sencillo, porque si nos vamos al libro de Apocalipsis, entonces se abren muchas avenidas. Ok, mira, te hago una pregunta simplemente para saber vos cómo pensás. ¿Vos sos casado, hermano? Sí, positivo. Bien. Tu esposa también es cristiana, ¿verdad? Ella es cristiana, sí. Bien, te hago una pregunta para saber vos cómo pensás. A partir del momento en el que ella cree en Cristo y es bautizada, ¿ella no es llamada a ser rey y sacerdote también? Sí. ¿No entendés el planteo? ¿No entendés el planteo que te estoy haciendo? Sí, te entendí. Bien. Claro que sí. Hay un sacerdocio común, hay algo en lo que participamos todos los cristianos bautizados, que es este llamado a ser reyes y sacerdotes. Y esto no hay en este llamado particular, no hay una distinción de género. A este llamado participamos todos, tanto hombres como mujeres. Entonces, el planteo de que, bueno, ella es una mujer, la Virgen María, me parece que no es bueno. Déjame hacerte una pregunta entonces. Sí. Si todos los hijos de Dios son reyes y sacerdotes de Cristo, porque tú te referiste a mi esposa, sí. Entonces los 24 ancianos, ¿eso representa a todos los hijos de Dios? ¿Todos? Es lo que te estoy diciendo desde el principio. Fíjate que yo lo que te dije del principio es, el número 24 es simbólico. Simboliza los 12, 12 simboliza el antiguo pacto, los 12 príncipes, las 12 tribus de Israel, y los 12 del nuevo pacto, los 12 apóstoles. Eso, la suma de 12 y 12 da 24, que es la unión y la continuidad, la conexión que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso la Iglesia Católica reconoce como santo no solamente a los del nuevo pacto, sino también a los del antiguo pacto. La Iglesia Católica reconoce como santo a Moisés, a los profetas, porque hay una conexión entre los dos, porque los dos son una continuidad del uno del otro, la perfección el uno del otro. ¿Se entiende? Entonces tú y yo somos sacerdotes. Claro, en términos de sacerdocio común, sí, claro, somos sacerdotes, por eso es que los católicos, por dar un ejemplo, tenemos la obligación a partir del bautismo de predicar nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos llamados a este sacerdocio común. Tenemos la obligación de predicar a Cristo. Entonces, si tú eres sacerdote y yo soy sacerdote de Cristo, cuando yo oro por mi familia, entonces yo estoy haciendo esa función de los 24 ancianos. Claro, todos estamos llamados a interceder los unos por los otros. No solamente los que están en el cielo. Imagínate, mira, vos y yo creo que estamos de acuerdo en que la Biblia habla de que los que estamos acá en la tierra estamos llamados a interceder los unos por los otros, ¿verdad? De acuerdo. Bien. ¿Cuánto más cuando estás en el cielo?
Cuando estás en el cielo todavía mucho más. ¿Por qué? Porque hay una mayor unidad con Cristo. ¿Cómo ya te oye? Ah, bueno, el cómo nos oye. Mira, a mí me encanta que vos seas pentecostal porque vos vas a tener menos obstáculos para creer. Lo que voy a decir que quizás otro evangélico. Vos sos una persona que cree mucho en el actuar en la iglesia del Espíritu Santo. Vos sos un tipo que lo tiene muy presente al Espíritu Santo. Bien. Te hago una pregunta. ¿Hace cuántos años sos pentecostal, hermano? Oh, Muchos años. el jovencito, sí. Ok. Seguramente en alguna ocasión vos has sentido que el Espíritu Santo te está llamando a orar por una determinada persona, por una determinada necesidad. Pero vos no sos consciente de eso. Vos no es que vos te llegó un WhatsApp o te enteraste en términos naturales de un problema, sino que vos estabas orando y sentiste en tu corazón que el Espíritu Santo te dijo, tenés que orar por tal persona y por tal motivo. Sí. Bueno, ¿ves cómo el Espíritu Santo actúa, cómo Dios actúa? Dios no tiene los límites propios nuestros de la carne que necesitamos presenciar algo para tener conocimiento de eso que está ocurriendo. No, Dios nos puede comunicar por medio de su Espíritu cosas que para nosotros sería imposible saberla. Lo mismo ocurre en el cielo, pero todavía a mayor escala. Imagínate que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 dice que hay una mayor unidad con Cristo en el cielo. Por ende, Dios nos comunica todas estas cosas que por nuestra naturaleza, condiciones humanas y por nuestras limitaciones sería imposible nosotros poder conocerlas, pero Dios nos las puede conocer, nos las puede llevar a conocer. Sí, pero es tu interpretación que el Espíritu Santo le está comunicando a María información acerca de mí para que yo ore por mí. Eso no se puede sustentar en las Escrituras. Yo estoy aquí en cuerpo presente y por el Espíritu Santo de Dios puedo sentirme motivado a orar por alguien, y es que esa persona tenía algún conflicto, algún problema en su vida y Dios me movió a orar por esa persona. Pero tú no tienes base bíblica para decir que María siente lo mismo. Pero vos tampoco tenés base bíblica para decir que no le ocurre eso a los santos en el cielo. Sí, yo tengo base bíblica para decir que no, porque las Sagradas Escrituras dicen que nosotros tenemos que aprender, en el ejemplo de Pablo y de Apolo, a no pensar más allá de lo que está escrito. Si la Biblia no te dice a ti que María siente y es movida por el Espíritu en los cielos a orar por mí, entonces nosotros no deberíamos aventurarnos a especular. Ok, mira, bajo esa misma lógica, vos me decís, bueno, dado que no hay evidencia bíblica y Pablo nos llama a no pensar más allá de lo que está escrito, yo no puedo pensar como vos. Esa es la lógica que vos me estás planteando. Bien, vos sos pentecostal, me encanta que seas pentecostal. ¿Orás al Espíritu Santo? Sí. Tengo una forma de orar. Pero para, ¿orás al Espíritu Santo? Séme sincero, dale. Los pentecostales oran al Espíritu Santo, yo fui pentecostal. Yo en particular le oro a Dios el Padre, en el nombre del Señor Jesús. Ok, pero no le orás al Espíritu Santo vos. No es mi práctica personal, pero yo he visto que se hace. Te lo reformulo. ¿Crees que es lícito orarle al Espíritu Santo? Si es lícito o si es prohibido orar al Espíritu Santo. Claro, si está permitido. No es prohibido. ¿Es correcto, mira, para hacerlo todavía más sencillo, ¿es correcto orarle al Espíritu Santo? Tú puedes hacerlo, si tú quieres. Ok, puedo hacerlo. Ok, es correcto. Sí. Si lo puedo hacer es porque es correcto. Bien. Hay una forma correcta de orar. El que conoce las Sagradas Escrituras ora al Padre en el nombre del Señor Jesús. Ok, bueno. Si tú le oras al Espíritu Santo, no voy a decir que tú estás quebrantando. Ok, me encanta. Bien. Para vos entonces no está mal orarle al Espíritu Santo. Sería informado. Sería... Cuando tú oras al Espíritu Santo, tú no estás siendo bíblico. Estás siendo ignorante, en otras palabras. O sea, tú no. Cuando orás al Espíritu Santo, ¿estás siendo ignorante? Porque la forma correcta de orar, hay un patrón bíblico. Pero entonces, ¿orar al Espíritu Santo es incorrecto? A ver, dale, te dejo, dale. ¿Puedo explicarte? Sí, dale.
El Espíritu Santo de Dios es Dios. Bien. No sería incorrecto orarle al Espíritu Santo. No es una falta, no es un pecado, no está mal. ¿Me doy a entender? Sí. Sin embargo, Dios te da un modelo, un patrón de cómo tú debes orar. Y tú como un hijo fiel, tú oras de la forma correcta. Es decir, Dios te dice, ora al Padre en el nombre del Señor Jesús. Ok. A ver, vos me dijiste, no está mal orar al Espíritu Santo, pero Dios te da un Te va a modelo. condenar porque lo hagas. Bien, mira, yo escribí lo que vos me dijiste. No está mal orar al Espíritu Santo, pero Dios te da un modelo, un patrón para orar Exacto. fielmente. Exacto. Bien, pero si yo oro al Espíritu Santo, ¿estoy saliéndome del patrón de Dios? Depende. Depende de qué. Si tú eres un hermano humilde que no conoce las escrituras a profundidad, Dios no te lo toma en cuenta porque tú no conoces. Pero si Pero tú si eres yo soy alguien que una persona conoce las informada, Escrituras, una persona informada, claro, tú debes hacerlo como dice las Sagradas Escrituras. ¿y qué pasa si no lo hago como lo dice la Sagrada Escritura según vos? ¿Estoy cayendo en un error? No estás siendo fiel a la Biblia, a las Escrituras. El no ser fiel es ser infiel. Claro, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿orar al Espíritu Santo es pecado? No. No, pero no, pará. Ahí está, pará. Vos me acabas de decir que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Y el bien es el modelo o patrón enseñado por Jesús de cómo orar y que no es la oración al Espíritu Santo. Por ende, si yo le oro al Espíritu Santo, estoy pecando según esa lógica. No. Lo que sucede es que A ver, volvé a empezar, dale, volvé a empezar. depende de tu conocimiento. Estamos de acuerdo. Depende. Exacto. Suponete que yo tengo mucho conocimiento de la Biblia. Bien, yo tengo conocimiento Sí. de la Biblia. Continuemos, pero en el ejemplo de que yo tengo conocimiento de la Biblia. Si yo tengo conocimiento de la Biblia, vos decís hay un patrón, pero yo no lo hago según el patrón que vos me estás diciendo que es el correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por dar un ejemplo. Lo harías conforme al patrón. Por dar un ejemplo, mira, te doy el porqué. Te doy un ejemplo. En la Biblia no hay un ejemplo de los apóstoles orando al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? De acuerdo. Bien. Pero aún sin haber un ejemplo de una oración al Espíritu Santo, yo creo que es lícito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo puedo orar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios, aún si no hay un ejemplo o un patrón manifiesto en la Biblia. ¿Se entiende? No, la lógica es la siguiente. A ver. El Espíritu Santo es Dios. Sí. Y Dios te dijo a ti cómo debes orar. Si Bien. tú no oras conforme al patrón bíblico, tú no estás orando correctamente. Y la voluntad del Espíritu Santo y estoy pecando. ores al Padre. Y estoy pecando. Porque saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, ¿verdad? Claro. ¿No te estás dando cuenta que sin querer estás diciendo que orar al Espíritu Santo es pecado? No, porque yo te dije que depende de tu conocimiento. Está bien. Y yo te dije que vamos al caso de un ejemplo en el que yo conozco la Biblia. Yo conozco la Biblia. Pero tú no me has tienes que responderme por qué tú orarías fuera del patrón bíblico. Ya te lo dije. Ya te lo dije. ¿Por qué? Te dije. Yo oro al Espíritu Santo ¿por qué? Porque pese a que no hay un ejemplo en la Biblia, el Espíritu Santo, la Biblia enseña que es Dios. Por ende, dado que el Espíritu Santo es Dios, yo puedo orar al Espíritu Santo. Esa es mi justificación, mi razonamiento. Pero si el Espíritu Santo, tú dices el Espíritu Santo es Dios y Dios es quien te está diciendo a ti cómo debes orar, ¿qué te hace a ti pensar que tú puedes honrar a Dios orando de una forma como Él no te mandó a orar? Tú estás siendo inconsistente. Si tú vas a ¿Y eso sería pecado? Si tú vas a honrar a Dios, bueno, si tú deshonras a Dios es pecado. Por eso, nuevamente, Entonces, lo que estás diciendo sin querer, lo que vos estás diciendo sin querer es que orar al Espíritu Santo, teniendo conocimiento bíblico, orar al Espíritu Santo es pecado. ¿Eso es lo que estás diciendo, hermanazo? Orar fuera del patrón que Dios te ha dado. Orar al Espíritu Santo. Porque vos el patrón
No lo asociás con orar al Espíritu Santo. Para vos el patrón es las oraciones únicamente al Padre, por medio de Jesucristo. Señor, en el nombre Bien, de Jesús. ese es el patrón que vos encontrás en la Biblia y del cual, según vos, uno no puede salir. Entonces, orar al Espíritu Santo, que no es este patrón que vos me estás planteando, es pecado para vos, hermano. Oye lo que la Biblia dice, tú oras a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder o mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. En la oración, el Espíritu Santo tiene una función específica cuando tú oras y es interceder por ti. Tú, el Espíritu en ti, con gemidos indecibles, porque yo te estoy hablando a ti, tú conoces las Escrituras, ¿verdad? Entonces, Creo que sí. tú oras al Padre en el nombre de Jesús, lo cual significa que tú vienes en la autoridad de Cristo a pedirle al Padre en el nombre de Cristo Jesús, y quien te asiste a ti en esa oración es el Espíritu Santo. Entonces tú no puedes invertir el propósito de Dios. Ahora, si tú no tienes información, porque yo no puedo acusar, hay hermanos sencillos, humildes, que tienen poco conocimiento, no saben leer, y tú le dices, sabemos el Espíritu Santo de Dios es Dios, y ellos le oran al Espíritu Santo en su humildad y Dios lo oye, porque Dios tampoco puede decir que Dios lo está condenando y es pecado. Yo te estoy hablando a ti que tienes conocimiento, tú debes promover y enseñar la forma correcta de orar, y eso es lo que yo hago. Ok. Yo no estoy queriendo acusar ni condenar personas. No, está bien, se entiende. Yo lo único que, ojo, gracias por la buena onda y por el respeto con el que te manejas, yo te respeto mucho a vos, lo que sí me parece es que estás equivocado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿En tu iglesia oran el Padre Nuestro? Sí. Mm. No todos los días, pero se hace. ¿Viste? Olía algo. Ok, de vez en cuando lo hacen. Sí, yo lo hago todos los días, pero Bueno, está muy en las bien. iglesias no se ora siempre. Hay días que no siempre. No. Y vos no te acercás a tu pastor y lo corregís diciendo, pero este es el patrón. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes deben orar de esta manera. Yo calculo que los domingos cuando vos vas a la iglesia oran comunitariamente. ¿Por qué no oran con el Padre Nuestro si ese es el patrón establecido por Jesús? Bueno, fíjate, el Padre Nuestro es un patrón. Bien. No es que necesariamente tú tienes que orar las palabras exactamente como están. El patrón es, nosotros lo vemos de esta forma, comienza con la exaltación a Dios. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Que no necesariamente se tiene que orar con esas palabras. Si Jesús dijo, deben orar de esta manera, ¿a dónde dice la Biblia que no necesariamente tienen que ser esas palabras? Podemos cambiarlas. Bueno, yo te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos oraron en el aposento alto, no oraron el Padre Nuestro, fue una oración. Pero siempre, tú vas a ver, en toda oración, cuando el cristiano ora, encabeza su oración exaltando a Dios. Primero dándole la gloria a Dios, reconociendo su señorío, que sea hecha su voluntad. Siempre oramos. Yo a veces no oro del Padre Nuestro, pero pido por el alimento, que Dios envíe sustento a mi familia, la comida, ¿sabes? Sí. Es decir, el Padre Nuestro es como un resumen de las cosas que nosotros debemos orar. Entiendo. Te entiendo. Y yo no lo veo de esa manera porque el Señor dejó claro, ojo, yo no estoy diciendo que no podés orar de otra manera. Yo en ningún momento estoy diciendo que vos no podés orar usando tus palabras. Escúchame, que me estaban hablando. Ah, ok. Perdón. Perdóname a mí. Yo en ningún momento, ojo, estoy diciendo que vos no podés orar usando tus propias palabras. No. Lo que sí digo que bajo tu mismo criterio, el del patrón que se debe responder o que se debe acatar, bueno, en tu iglesia deberían orar el Padre Nuestro. Ahora te entendí. Mira, cuando yo digo el patrón, me refiero que la oración se hace a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero al Hijo también se puede orar. ¿Perdón? Al Hijo también. Sí. Y al Espíritu Santo no. La Biblia enseña de que los apóstoles oraban al Hijo.
Pero al Espíritu Santo Sí, no. la Biblia dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tú sabes que todo el que viene, nosotros inicialmente, el que viene a la iglesia por primera vez, se le enseña que tiene que invocar el nombre del Señor. Las personas Bien. comienzan orando al Señor Jesús. La O primera sea, oración es al Señor Jesús. o sea, Señor, oramos al Padre, Jesús. oramos al Hijo, pero no oramos al Espíritu Santo. Bueno, Ay, ay, ay. vamos aterrizando. La verdad, te agradezco mucho la buena onda, me caíste súper bien. Me encantó charlar con vos y gracias por la honestidad. Y